Buenos días mis hermanos, Dios bendiga sus vidas, qué bueno que estén aquí. Bienvenidos a este lugar donde vas a recibir palabras de vida, palabras de parte de Dios, donde nos alienta a continuar en esta vida aquí en la tierra. Espero en Dios que este tema sea de edificación para tu vida, para tu familia y para los que tú puedas influenciar a través de este mensaje. Hay una necesidad en la vida del cristiano y es ser lleno del Espíritu Santo. Y el tema para hoy es ser llenos del Espíritu Santo. Este tema es un poquito amplio, así es que vamos a tratar de compartirlo en dos mensajes. Solo cuando estamos bajo la influencia y el control en su totalidad del Espíritu Santo, vamos a glorificar a Dios, vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Él será exaltado en nuestro hablar, Él será exaltado en nuestra manera de vivir, Él será exaltado en nuestra conducta, porque Él forma nuestra vida, Él nos guía en este caminar. Y quiero empezar este tema no sin antes dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has alcanzado, Señor. Gracias porque te deleitas, Señor, en tus hijos. Señor, hoy venimos delante de ti, nos postramos ante ti reconociendo que tú eres el Señor de la gloria, que tú eres nuestro Creador, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que abras nuestra mente y nos des entendimiento, Señor, ya que estamos viviendo los tiempos más terribles de apostasía, Señor, donde la gente usa tu palabra para lucrarse, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, emitió un mandato que está en una forma imperativa. Él escribió: sed llenos del Espíritu Santo. Esto no fue un aviso, no fue una sugerencia, sino una orden directa de parte de Dios. ¿Y dónde está? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mis amados, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad estar bajo la influencia constante del Espíritu Santo, que nuestras vidas estén en control de Él. El que no cumple este mandamiento simplemente está en rebeldía contra Dios y es un necio, un insensato. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira qué hermoso pasaje. Y una persona necia o insensata es aquella que quiere cumplir las cosas o las normas de Dios, pero en su carne, o sea, por sus propias fuerzas. Y esa es la mayor necedad que puede existir, porque para hacer todo lo que vamos a hacer a favor de la obra de Dios o involucrarnos en su obra, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Si no, tiran la toalla en el camino. Es por eso que muchas personas que buscan servir a Dios, como no llevan una vida de oración, una vida de lectura, abandonan su compromiso con Dios y son arrastrados por cualquier espíritu de confusión, son arrastrados por cualquier corriente de doctrina errónea, porque lo hacen todo por sus fuerzas. Y en otros casos, más allá de un servicio a Dios, buscan un reconocimiento personal, y cuando no se les da ese reconocimiento que ellos buscan, abandonan el servicio, porque se vuelve una carga para ellos. En la vida de muchos se vuelve una carga. Servir a Dios no debe ser una carga, más bien es un privilegio. El servicio a Dios debe hacerse con alegría, con júbilo, con agradecimiento, porque todos los que le servimos sabemos de dónde fuimos rescatados, pero también sabemos de una ira venidera que estará sobre todos aquellos que rechazan a Dios, sobre todos aquellos que rechazan a Jesús. Bueno, eso dice la Biblia en Juan 4:36. Juan 3:36, perdón. Pablo utilizó este verbo imperativo como una orden directa. Es una orden directa que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo, porque es necesario. Es necesario, mis amados hermanos, porque la vida en Cristo es una vida sobrenatural donde tenemos luchas, peleas contra huestes espirituales, potestades de maldad. Y la única manera de vivirla es por medio de un poder divino. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo?
Hoy con tanta información que sale en las redes sociales, hay algunas malas interpretaciones acerca de este punto. Algunos piensan que es tirarte en el piso, otros piensan que es brincar o hacer cosas extravagantes, sacudirse la cabeza, o que venga alguien y te ponga manos y te caigas al piso y te pongas a temblar. Otros gritan en pleno servicio, otros se refieren al Espíritu Santo como que es una sustancia con poder, asumen estar lleno del Espíritu Santo. Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano. Vamos a repetir nuestro texto para seguir avanzando. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandato con una acción continua. No os embriaguéis con vino. La primera porción dice así. ¿Por qué dice Pablo esto? Es que en aquellos tiempos, en los pueblos paganos, una forma que los gentiles o los paganos tenían de adorar a sus dioses era embriagándose para que ellos tengan comunión con sus deidades. Esa era su forma de pensar o su forma de practicar sus ritos. Y Pablo dice: ustedes no necesitan embriagarse para adorar. Ustedes han nacido de nuevo, son nuevas criaturas. Ustedes adoran de diferente manera. Efesios 5:19 dice: ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo dice: las cosas que ustedes hacen no es el producto de la embriaguez, sino más bien el resultado de la comunión con el Espíritu de Dios. O sea, lo bueno que ves en mí es el resultado de una continua relación con Dios, nos dice Pablo. Entonces, es por eso que él dice en su primera carta a los Corintios 11:1, dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, cuando tú ves a las personas y haces un análisis de su vida espiritual, no es necesario que le preguntes en cuanto a su vida de oración, meditación o la lectura, porque sus actitudes o inmadurez habla por ellos y testifican que no solo no intentan buscar, sino que van en retroceso. Van como el cangrejito hacia atrás, teniendo tiempo en el Evangelio. Parecen niños recién nacidos. Ejemplo, mis amados hermanos, para un padre de familia, para una madre de familia, ¿quiénes son los indicados el llevar el mensaje de salvación a su casa? Ustedes. Tú oras para que le vaya bien a tus hijos, tú oras para que a tus padres le vaya bien, para que tengan sanidad física, y está bien, pero no deja de ser una oración egoísta. Porque todo eso que pides es temporal. Tienes que pedir a Dios por tus hijos, por tus padres, para que venga una conversión, para que el Espíritu Santo les abra los ojos. Y hay mucha gente que no quiere saber la verdad, por más que tú se la repitas con peritas y manzanas, por más que tú se las digas. Ejemplo, es como cuando tú vas a un maestro y le dices: ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? Él te dice 4 y tú le dices: no, es 6. Y otra vez: ¿cuánto es 2 más 2? Y él te dice 4 y tú le dices: no, es 6. Entonces tú no quieres saber la verdad. Él te lo hace en forma didáctica. Puede juntar 2 manzanitas acá, 2 manzanitas acá, y la junta y salen 4, pero tú dices 6. Entonces tú no quieres saber la verdad, no porque no la aceptes, sino porque no quieres obedecerla. No quieres obedecerla. Y yo te digo algo: el hecho que tú no quieras aceptar la verdad no quiere decir que Dios no vaya a ejecutarla. Ejemplo, el hecho que tú no creas en la muerte no quiere decir que tú no vayas a morir. Solo con el Espíritu de Dios te alejas de practicar cosas que no le agradan a Dios. En Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Si una persona
no tiene el Espíritu Santo, va a seguir practicando las cosas que a Dios no le agradan. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, no solo ya no participas de esas cosas, sino que ahora reprendes las cosas que no van de acuerdo a la sana enseñanza. Porque tú eres llamado a ser luz, porque alguien habita dentro de ti ahora, y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo habita en todo creyente nacido de nuevo. El resultado, Pablo le dice, no os embriaguéis, porque el resultado de la embriaguez, en este pasaje que nos está hablando Pablo, de los pueblos paganos, ¿qué pasaba con ellos? Practicaban inmoralidades sexuales, tenían corazones endurecidos, vivían en desenfrenos, en orgías. Quizás antes practicaban, y quizás muchos de nosotros antes practicábamos esas cosas, pero ahora, con este nuevo nacimiento, nosotros reprendemos esas cosas, rechazamos esas cosas, porque Dios nos ha limpiado, Dios nos ha lavado, a Dios le ha placido rescatarnos. Ahora el Espíritu de Él mora en nosotros para testificar que somos sus hijos. Mis hermanos, a diferencia que nuestra adoración, nuestro tiempo devocional, oración y meditación en la palabra de Dios son provocadas por el Espíritu Santo para exaltar a Dios y glorificar a Dios con nuestra obediencia. Aquí uno de los resultados de estar sometidos o estar llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, es imposible que viva en sumisión a Dios o a sus autoridades, porque solo el poder del Espíritu Santo hace que nosotros nos sometamos a Dios y a nuestras autoridades. Otro ejemplo en el 22, Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor. Dice, de la misma manera que te sometes a Dios, así te someterás a tu esposo. Una mujer que sabe someterse a Dios, tranquilamente va a vivir en sumisión a su amado esposo. En el 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si te das cuenta, ¿por qué una mujer no se somete a su esposo? Porque en realidad no quiere obedecer a Dios. Cuando una mujer no vive en sujeción a su esposo, es porque en realidad vive en rebeldía contra Dios. Y muchas veces, cuidado, porque se vuelven piedra de tropiezo para el esposo. En el 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dicen algunas cosas, en todo. En otras palabras, no hay mujer que no se sujete a su esposo si primero no tiene el Espíritu de Dios habitando en ella. O más claro, la mujer que no se sujeta a su esposo es porque no tiene el Espíritu de Dios, o sea, no es salva. Me refiero en las familias cristianas. Romanos 8:14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, si dices que eres cristiano y no eres guiado por el Espíritu de Dios, te engañas a ti mismo, porque no eres hijo de Dios. Otro ejemplo, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un hombre que no tenga el Espíritu de Dios no podrá amar a su esposa como Dios ordena. La amará en la carne, o sea, porque está joven, porque está bonita, se siente atraído físicamente, no tiene arrugas ni gorditos, y ese amor se acaba cuando empiecen a salir esos detalles, porque la está amando por sus propios deseos carnales, no porque tenga el Espíritu de Dios. A diferencia que cuando uno ama como Cristo, el hombre no le importa lo físico ni los años que pasen, porque las amarán a tal punto que darán la vida por ellas. Me refiero cuando están llenos del Espíritu Santo. Y este es un consejo para las mujeres sabias. Un hombre no te va a amar
porque tú seas una fiera o rujas como un león. El hombre te va a amar porque estás lleno de Dios, porque eres una mujer sabia, una mujer llena de Dios que intercede por su marido, que clama, que ora. Pero más que eso, tu testimonio ante los demás. La mujer puede levantar a un hombre de Dios hacia arriba o puede tenerlo como un guiñapo en su casa. Y ese hombre te va a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dicho sea de paso, hoy te invito a las mujeres de aquí de Casa de Dios Nueva Vida que aprendan a clamar por sus maridos, a interceder por sus maridos. No te desesperes por cuidarlo, por vigilarlo. Confía en el Señor, clama a Dios. Clama a Dios. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Dios tiene que darnos ese poder, mis amados hermanos, para obedecer. Escucha esto. Él nos trae a la vida y entonces Él mora en nosotros y nos permite vivir la clase de vida que Él quiere que vivamos. Cuando obedecemos sus mandamientos, Él nos da su presencia sin límite. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y la llenura del Espíritu Santo nos da su poder para cumplir su voluntad. Es por eso que Pablo dice en la segunda porción de Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es un mandato de parte de Dios, ser llenos del Espíritu. Y la única respuesta que cada creyente da ante ese mandato de Dios es amén. Es obedecer. Todo cristiano, toda persona nacida de nuevo tiene el Espíritu en su totalidad. De modo que un individuo que tiene el Espíritu Santo en su vida no es un poco hoy, un poco mañana, o cada vez que tú ores o leas la palabra viene otro poquito más. No es así. Mira, en Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí te das cuenta, mi amado hermano? ¿Y dónde está esos charlatanes que dicen, voy a orar por ti para que tengas una doble porción del Espíritu? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuando se convierte en el Señor, el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Pero los que no se convierten solo viven gobernados por su carne y por tanto en rebeldía contra Dios. En Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, simplemente no pueden obedecer a Dios porque son carnales, no regenerados, son hombres naturales. Pero lo más delicado aquí es que lo que Pablo hace notar es que viven según la carne porque no son salvos. El punto es, si te das cuenta de que no sientes esa atracción por el Señor, si no te sientes atraído por las cosas del Señor y por lo contrario te sientes cómodo viviendo carnalmente, es mejor examinarte, como dice el mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice Pablo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mis hermanos, el estilo de vida carnal es la característica de una persona no regenerada. De una persona no regenerada es un hombre natural, una persona natural que no es salva. O sea, vas a hacer lo que tú quieres, haces lo que tú quieres. Las veces que tú quieres, por ejemplo, es muy común esto que está sucediendo en estos tiempos. Cambias de iglesia como un chapulín, pensando en tu mentalidad que la iglesia no sirve. Yo te puedo decir algo y sin mucha teología, es que la iglesia que tú vayas la vas a dañar, la vas a corromper. Lo que pasa es que tú no obedeces a Dios, tú no te sujetas a Dios porque tú tienes un corazón rebelde, o eres rebelde, que es el resultado de un corazón incrédulo.
Y solo el poder de Dios y de su Espíritu te puede cambiar, porque Él produce paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. En otras palabras, Él produce en nosotros la imagen visible de un Dios invisible. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo produce en nosotros la imagen visible de un Dios invisible. Pero los que viven según la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios, no quieren agradar a Dios, ni saben cómo agradar a Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la Biblia dice, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la Biblia dice, no es de Él. O sea, o usted es cristiano de verdad y el Espíritu de Dios habita en ti y tienes poder para hacer todo lo que Dios ordena. No poder para decretar, no poder para declarar, no poder para visualizar. Eso es una falacia metafísica. Tienes la autoridad y poder de Dios para obedecer lo que Dios dice. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi amado, tengo una pregunta. ¿Estás bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Eres gobernado por el Espíritu Santo? ¿Él está habitando en ti? ¿O puedes identificarlo de otra manera? ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? La idea detrás de la palabra sed llenos, cuando el apóstol Pablo nos da este mensaje, es que Él tome control total de cada uno de nosotros. La morada del Espíritu de Dios es el que debe controlar y dominar la vida de cada creyente. Es una acción continua. Entonces Pablo dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en la porción del verso 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Si no tiene el Espíritu Santo, no es que usted sea carnal, no es que usted aún no lo tiene. Lo que en realidad dice Pablo, no eres de Cristo. Puedes estar en la iglesia, pero no eres de Cristo. O sea, no eres salvo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no nos llenamos a nosotros mismos, sino que cuando aceptamos a Jesús, Él hace morada en nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Todo aquel que es de Cristo está lleno del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha comprado a precio de sangre, que nos ha lavado con su sangre preciosa y nos has hecho acepto ante la presencia de nuestro Dios. No hay acepción de personas. Todo creyente genuino ya ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, y el bautismo del Espíritu de Dios es el acto por el cual Dios traslada a la persona, traslada al individuo de muerte a vida cuando cree. ¿Cuánto te cuesta? Nada. Es gratis. Es gratis. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No se siente nada. No se sabe en qué momento fue. No le pasa nada a usted. No se cae al piso. No se tira. No brinca. No grita como loco. Nada de eso. Pero sí, paulatinamente empieza una evidencia, un cambio radical en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a morar en ti y empiezas a actuar de diferente manera. Eres impulsado por el Espíritu Santo. Si nos alcanza tiempo lo vamos a explicar, si no lo dejamos para el siguiente sermón. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo de Cristo. Esto no es una experiencia, sino más bien una realidad teológica, que cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo habita en ti. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. En Gálatas
5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La idea de Pablo que tiene en mente es estar constantemente controlados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Solo así podemos dejar de practicar las cosas que ofenden a Dios. Es por eso el anhelo de Pablo es para que Dios gobierne, que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestros corazones, que Él gobierne nuestra mente, que seamos llenos de Él, que seamos controlados por Él. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, el resultado sería, de acuerdo a nuestro texto, Dios gobierna nuestros corazones. Bendito Dios. ¿Qué es mejor realmente que ser gobernados por el mismo Dios viviente? Esto es algo que nuestra mente finita no puede entender. Yo tan pequeño y tan frágil, y el Espíritu de Dios mora en mí, y eso es grandioso, maravilloso. Cuando el Espíritu de Dios empieza a morar en tu vida, déjame decirte quizás una explicación a mi forma de pensar. Ya tú no te preocupas por las circunstancias de la vida. Vives para agradar a Dios. Usas todo lo que tienes a tu alcance para agradar a Dios, y como pastor te dejas de predicar de dinero, de pactos y decretos y siembra en el reino. No, porque el Espíritu de Dios te transforma, te capacita y te provee, y la gloria le pertenece a Jesucristo. Toda la gloria es para Él, porque Él ha hecho posible toda esta transformación en nuestras vidas. Todo este cambio radical que hoy tienes en tu vida, se lo debes a Jesucristo. Él decidió, en su eterna misericordia, en su eterna piedad, en su eterna sabiduría, trasladarte a ti, criatura, de muerte a vida, y hoy te llama hijo. Así es que, mi amado hermano, y los miembros de Casa de Dios Nueva Vida, llegamos a ser un solo cuerpo, viviendo agradecidos con Dios. Quizás desde otros lados nos miran mal porque solo leemos la Biblia. Alguien me dijo alguna vez: me voy de esta iglesia, y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Te sientes ofendido? Es que aquí no hablan de prosperidad. Es que tristemente venimos con un mal concepto de prosperidad. No hay prosperidad más hermosa que ser gobernado por el Espíritu Santo. Tu prosperidad física, de dinero, no puede comprar lo que Dios lo da gratis. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay tal cosa como una llenura de vez en cuando o una llenura temporal. Es una apropiación continua de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es algo, es alguien que mora en nosotros. Es alguien que habita dentro de nosotros. Se trata de una fe momento a momento, día a día, es continuamente una obediencia continua. Así como confío en Él, Él me llena desde el momento que comienzo a creer y empiezo a crecer espiritualmente. Mi fe es satisfecha o satisfacida por el Espíritu Santo. Cuando tienes tu momento de intimidad con Dios, cuando tienes tu lectura, tu tiempo de oración, solo con tu familia, el Espíritu Santo testifica que Él está a tu lado. Y eso es grandioso, la verdad. Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, imaginación, elección deliberada y el comportamiento serán ocupados por Jesucristo. Bendito sea nuestro Creador. Cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, nuestro entendimiento en los caminos de Dios es más profundo, porque Él controla nuestra voluntad.
Y su Espíritu nos da entendimiento de la palabra que ya está revelada. Y por cierto, no hay más revelaciones, porque si no tendríamos que añadirle más hojas a la Biblia. Y hoy en estos tiempos estamos viviendo los peores tiempos de apostasía. Dios me dijo, Dios me reveló ayer, Dios me dijo algo para ti. Eso es lo que se escucha y eso es lo que la gente quiere escuchar. Hoy me da pena decirlo, me da vergüenza ajena, pero hoy se hace proselitismo para llenar la iglesia. La iglesia se ha vuelto una empresa donde donde muere el pastor, sigue el hijo, sigue las hijas. No, la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una empresa. Tenemos que despertar ante todas estas cosas que están sucediendo en este tiempo. Es por eso que Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, para que no te dejes engañar. Cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, nuestra vida de oración es transformada y oramos con el corazón y la visión de un hombre justo como nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad de que siendo Dios entregó su vida en rescate por nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual que a Dios como cosa que aferrarse. Con un poder inmenso se desprendió de ese poder divino para cumplir un propósito en la tierra, 100% hombre, 100% Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En el 7 dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó una posición de pecador y se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Espíritu Santo está en control, tenemos la mente de Cristo. Somos humildes ante Dios y ante el hombre. Cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando estamos bajo la influencia y la presencia de Dios, nada realmente importa, sino que Jesucristo es el centro de nuestra vida. A Él sea la gloria. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria te pertenece a ti, oh Señor Dios Todopoderoso. Bendito eres, Jesús. Amén, amén y amén.